Bienvenido, estimado estudiante. En esta lección aprenderás a incorporar audio. Nos encargaremos de incorporar una banda sonora y un cierto número de efectos de audio. Comencemos. En Unity hay tres partes a considerar a la hora de reproducir un audio. Los audio clips son assets, por ejemplo, archivos MP3 que contienen todos los datos específicos de un sonido en particular. Los audio source son componentes que actúan como el origen de un sonido en el mundo del videojuego. La mayoría de las cosas que producen sonido en un juego deben tener un componente de audio source para que el sonido tenga una ubicación. El audio listener es un componente único en una escena que funciona como unos oídos virtuales para el jugador. De manera predeterminada, este componente viene incluido en la cámara principal, Audio Listener. Estas diferentes partes generalmente funcionan juntas de la siguiente manera. Un audio source reproduce un audio clip y si el audio listener está lo suficientemente cerca del audio source, entonces se escuchará el sonido. El spatial blend de un audio source determina si el sonido provenga desde un punto particular dentro del mundo del videojuego o si es igual de fuerte, sin importar la distancia entre la fuente y el audio listener. Por ejemplo, para un sonido de ambiente, el spatial blend será ajustado a 12, para que así el sonido de ambiente suene fuerte en todo momento. Deseleccionar y crear un objeto vacío. Cambiar su nombre por ambiente. Resetear su posición. A continuación, arrastraremos un audio a este GameObject para que, de manera automática, este audio clip se agregue dentro de un componente audio source. Dirigirse dentro de la carpeta audio. Arrastrar y soltar el archivo es FX House hacia el GameObject M. ¿Okay? Y como pueden apreciar, se ha agregado el componente audio source y como audio clip se ha agregado este audio de manera predeterminada. La propiedad Spatial Blend se está ajustada hacia el lado 2D. Eso es lo que necesitamos para esta situación. La propiedad Play on Awake ocasionará que este sonido se reproduzca desde el inicio, para hacer que este sonido no pare de sonar y sea como un bucle. Activar la casilla loop. Por último, ajustaremos su volumen a un valor de 0.5 para que no sea un sonido tan intenso. Habiendo aplicado todos esos cambios, reproducir la escena y observar el resultado.
Voy a desactivar esto. Y como habrán oído, el sonido de ambiente se reproduce de manera inmediata y está ajustado a un volumen moderado. Ahora duplicaremos este Game Object para así añadir otros efectos de sonidos importantes. Teniéndolo seleccionado, presionar Control D. El primer duplicado, llamarlo como Skip. Y el segundo duplicado, llamarlo como Count. Así. La única diferencia que tendrán estos Game Objects será su Audio Clip. Los demás ajustes serán los mismos. Seleccionamos a ambos Game Objects y desactivemos Play on Awake y desactivar Loop. Ajustar el volumen a un valor de 1. Ahora definamos su audio clip para cada caso. Seleccionar el Game Object Escape y arrastrar y soltar el audio clip SFX Win. Ok. Ahora seleccionar el Game Object Count y arrastrar y soltar el audio clip SFX Game Over. Ahora ordenaremos estos Game Objects por medio de un Game Object padre que se llamará Audio. Crear un objeto vacío. Llamarlo Audio. Resetear su posición. Seleccionar los 3 Game Objects correspondientes. Arrastrar y soltar hacia el Game Object. Así. Ok. A continuación, actualizaremos el script Game Ending para definir en ciertas situaciones la reproducción de algunos sonidos que hemos definido. Dirigirse dentro de la carpeta Scripts y abrir el script Game Ending. Como pueden observar, yo ya lo tengo abierto. Por debajo de la variable exit background image in this group, definir la siguiente variable. Public audio source exit audio. Por debajo de code background image in this group, definir la siguiente variable. Public audio source code audio. Así. A continuación, crear una variable para asegurarnos de que el audio solo se reproduzca una sola vez. Una variable booleana. De manera predeterminada es falsa. Entonces, definir la siguiente variable. Bool in has audio. Así.
A continuación, actualizaremos el método enLevel para definir un parámetro extra de tipo ArioSource y así definir el ArioSource correspondiente, dependiendo para cada caso. Dirigirse dentro de esta función enLevel y agregar el parámetro extra, ArioSource. ¿Ok? Ahora, actualizamos las líneas que llaman a esta función. Y dependiendo de la situación, seleccionamos el ArioSource correspondiente. Para este caso, exit Ario. Y para este caso, count Ario. Ya que la función enLevel es llamada dentro de la función date, esta función se llama a cada fotograma. Por esa razón, una vez que vamos a reproducir un sonido, tenemos que verificar si el sonido ya ha sonado, para que no se repita de forma desenfrenada. Entonces, dentro de la función enLevel, digitar la siguiente condición. If has AudioPlay, por medio de la exclamación, estamos negando lo que se define a su derecha. Es decir, si el sonido aún no se ha reproducido, se ejecutarán las instrucciones de esta condición. Ahora, dentro de esta condición, podemos reproducir el sonido de ArioSource que se ha dado. Digitar la siguiente línea. ArioSource. Play. Así. Ahora hacemos que la variable hasAudioPlay se convierta en true para que así no vuelva a reproducirse más la reproducción del sonido. Igual a true. Guardar este script presionando Control S y volver al editor de Unity. Ahora, definir las referencias. Desplegar el GameObject Ario. Seleccionar el GameObject GameEnding. Arrastrar y soltar el GameObject Escape hacia la propiedad Exit Ario. ¿Ok? Ahora, arrastrar y soltar el GameObject Count hacia la propiedad Count Ario. Probemos el videojuego. Verifiquemos que cuando el personaje es atrapado, se ejecuta el sonido una sola vez. Sí, está correcto.
Incorporaremos ahora sonidos de pasos. Seleccionar el Game Object y agregar un componente Audio Source. Presionar en este icono circular y seleccionar el archivo SFX Footstep. Ok. Ahora, desactivar la casilla Play on Awake y activar la casilla Loop. Ahora, entrar al Script Player Movement para así decidir en qué momento estaremos reproduciendo ese sonido. Tenemos que reproducir el sonido de caminar una vez que el personaje empieza a caminar y detener el sonido cuando vuelva a quedar el personaje en reposo. Necesitamos definir una referencia al componente Audio Source que hemos añadido al Game Object YOML. Definir la siguiente variable por debajo de esta variable. Audio Source. Audio Source. Ahora, dentro de la función start, esta variable obtendrá el componente Audio Source. Audio Source. Audio Source. ¿Así? Dentro de la función fixedDate, definimos una variable denominada isWalking. Esta variable nos servirá a la hora de saber cuándo reproducir este sonido. Digitar el siguiente condicional. If isWalking. Okay. Else. Así. Tenemos que verificar que el Audio Source no esté ya sonando. Así que aplicar otro condicional. Aquí. If Audio Source is playing. Ahora, luego de esas comprobaciones, podemos reproducir el audio. Audio Source. Play. En caso que la variable isWalking sea falsa, dejaremos de reproducir el sonido. Audio Source stop. Okay. Guardar el script presionando Control S y volver al editor de Gale. Ahora, reproducir el videojuego y verificar que los sonidos de pasos se estén ejecutando hoy.
Ok, todo está correcto. La última pieza de audio que consideraremos agregar son unos sonidos espeluznantes que los fantasmas producirán a medida que pasan. Esto no solo mejorará la atmósfera, sino que también ayudará al jugador a identificar qué tan cerca está el peligro. Para que ese efecto de audio funcione de la manera que queremos, tenemos que hacer que el componente Audio Listener lo posea el jugador, no la cámara. Es por esa razón que moveremos el componente Audio Listener. Seleccionar la cámara principal, posicionarse en el componente Audio Listener, hacer clic derecho, Remove Component. ¿Ok? Ahora, seleccionar el Game Object, John Lemon, y agregar el componente Audio Listener. ¿Ok? Aquí está. Aprovecharemos de actualizar el prefab John Lemon. Hacer clic en el apartado que dice Overrides y seleccionar Apply All. Ahora seleccionar un Game Object fantasma, ¿ok? Y hacer clic en su icono de flecha para editar el prefab, ¿ok? Seleccionar la carpeta Audio y arrastrar y soltar el archivo de audio. Es FX Ghost Move hacia el Game Object Ghost. Así. ¿Ok? Ahora, habilitar la casilla Loop. Definir un volumen de 0.4. Definir un Spatial Blend a un valor 1. ¿Ok? Así será un sonido completamente 3D. Expandir la sección 3D Sound Settings. ¿Ok? En caso que estaba comprimida. Vamos a aplicar unos ajustes para que el efecto de sonido sea más llamativo. Definir una máxima distancia, max distance, de 10. ¿Ok? Esto ocasionará que cuando el fantasma se encuentre a 10 metros con respecto del jugador, el jugador podrá escuchar el sonido, pero a un volumen muy bajo. La manera en cómo el volumen cambia con respecto a la distancia es controlado por el parámetro Volume Roll Off. De manera predeterminada, está configurado como Logarithmic Roll Off, que funciona bien para distancias más largas. Pero, dado que nuestra distancia máxima es de solo 10 metros, no es conveniente usar esa configuración. Cambiarse al modo Custom Roll Off. ¿Ok? La curva personalizada predeterminada es correcta para este videojuego. Volvamos a configurar el valor del max distance a un valor de 10. Por último, nos encargaremos de corregir la dirección del efecto de sonido del fantasma.
La propiedad de Spirit controla el rango, definido en grados, por donde proviene un sonido. Definir un valor de 180. El audio es FX Cosmode. De manera predeterminada fue configurado como mod. Esto quiere decir que el sonido es idéntico para ambos canales, izquierda y derecha. Definiendo un valor de 180, estamos haciendo que la mitad del sonido vendrá de cada canal. Y dado que estos canales son iguales, el audio aparecerá sin dirección. Entonces, digitar el valor de 180. Salir del modo de edición. Guardar la escena. Guardar el proyecto. Hacer correr el videojuego y testear el sonido del fantasma. Como han observado, el volumen del sonido es variable dependiendo de la distancia. Lo podemos ver aquí en el gráfico. ¿Ok? Si quisieras convertir este videojuego en un ejecutable, te tienes que dirigir en File, Build Settings y elegir la plataforma correspondiente, que para este caso de desarrollo podrías crear un ejecutable para PC o WebGL. La clase ha finalizado. Felicidades por haber completado este videojuego. Espero seguir viéndote en futuras lecciones. Gracias por apoyar este contenido. Nos vemos.